Saludos, bendiciones. Qué hermosa tarde del Señor aquí en la Florida Central, desde Deltona diciéndole que tenemos frito ya, que se sienten esos aires navideños, se siente el frío, el invierno, así que es maravilloso. No sé por cuántos de los lugares de la Florida están sintiendo frío, pero en Deltona hace frío, en Deltona está un poquito frío. Así que, pero estamos contentos, estamos gozosos. Estamos hoy, ¿verdad?, en una entrevista espectacular, dándole gracias al Señor. Gracias, Dios, porque podemos estar presentes. Gracias por lo que estás haciendo. Gracias porque en medio de todas las cosas, tú te rindes en medio de todos los tiempos y nos haces rendirnos para poder llevarte y darte lo mejor a ti. Así que bendigo a cada persona que se va conectando en esta noche. Desde ahora le estoy diciendo, miren, esto va a ser un programa muy espectacular, un programa de testimonio, un programa de vivencia, de restauración para aquellos padres que piensan que están orando por sus hijos y que es imposible, para aquellos ministros que tienen sus hijos fuera del evangelio, que aún en medio de todas las cosas siguen sirviendo, siguen haciendo el trabajo de Dios, pero no ven la restauración de sus hijos. Sus hijos han caído en las drogas, en el alcohol, han estado presos, han sido los más buscados, no restauran, no se levantan. Este programa te va a impactar porque es vivencia de lo que Dios ha hecho en medio de las situaciones, lo que Dios está haciendo con esos hijos, cuando hay una palabra declarada, cuando hay una palabra diseñada para ese hijo, cuando Dios te habló por tu hijo, cuando Dios te habló por tu padre, cuando Dios te habló por tu hermano, como cuando Dios te habló en la iglesia como pastor por aquel hermano o por aquel hijo que estaba travieso, que no se sometía. Hoy te voy a decir, hay buenas noticias, así que comparte, invita. Hoy Dios va a hacer algo sobrenatural y yo voy a orar inmediatamente porque no quiero que el tiempo se nos vaya, ¿verdad? Y usted no se dé cuenta cuán grande es el Señor y lo que está haciendo. Padre, te damos toda gloria y te damos toda honra. Gracias, Señor, por la oportunidad que tú nos das día a día, Padre eterno, Padre soberano y Padre bueno. Tú que eres el dador de la vida, tú que estás en cada momento, en cada circunstancia, en cada vivencia de tus hijos, Señor, que conoces el corazón de los padres, que conoces el corazón de los hijos, que conoces el corazón pastoral, que conoces el corazón ministerial, Dios de los cielos. Hoy te pedimos, Señor, que podamos tener un servicio, una entrevista, un programa, Señor, donde los milagros, donde el poder tuyo, Señor, a través de las redes sociales, Señor, pueda llegar a cada vida, Padre, y pueda restaurar, pueda levantar, pueda hacer milagros, Padre de la gloria, de una manera sobrenatural. Te pido en el nombre de Jesús que levantes a aquellos que están, Padre, dormidos, Señor, aquellos, Padre de la gloria, que no han entendido el propósito tuyo en sus vidas, Señor. Te pido por cada uno, te pido por las vidas, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Te pido, Señor, que en medio de todas las cosas tú hagas posible la restauración del hombre, de esos hijos, Padre. Mira el corazón de los pastores, mira el corazón de los padres, Dios de los cielos, de esos padres que han sido llamados al ministerio, Señor, y que a veces pierden la esperanza porque no ven, siguen trabajando para ti, siguen trabajando en la obra, siguen trabajando con los hijos de los hermanos, siguen trabajando con aquellos de la comunidad, pero no ven la restauración de los suyos, Señor. Hoy yo te pido en el nombre de Jesús que llenes a cada uno de ellos, Señor, que los llenes de tu paz, de tu gozo, que tú seas el dador de la vida, Señor, y que en medio de estas ondas, Señor, en medio de las redes sociales, pueda haber alimento, pueda haber milagro, pueda haber sanidad, pueda haber restauración. Que tu Santo Espíritu, Señor, sea el dador de cada vida, Padre, para tu gloria y tu honra. Te lo pedimos todo en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesús. Amén, amén, amén. Estoy esperando porque tenía a mis invitados especiales conectados ahí. Los bajé un poquito, ¿verdad? Para atrás bastidores, pero parece que se le ha caído la señal, pero ya mismo se conectan de nuevo. Yo sé que estamos en medio de la situación que se carga la internet en todos los sitios y usted sabe el trabajo que nos da a veces tener una buena conexión de internet para poder llegar. Pero lo que mientras el profeta Abel, pastor Abel Rosario se conecta y su esposa Marilis Rosario se conectan, vamos a hablar un poquito de lo que vivimos la vez pasada con el testimonio del pastor Abel. Habló de cómo había sido abusado sexualmente siendo un niño,
siendo una persona pequeña, estando en la iglesia, cómo alguien vino y lo abusó y cómo eso trajo en su vida, trajo resentimiento, trajo dolor, trajo frustración y en medio de todo terminó yendo a las drogas, yendo al alcohol, yendo a hacer situaciones difíciles. Vimos como él nos estaba explicando cuando él se había vuelto completamente con dolor, que se había vuelto rebelde y vendía, usaba drogas, estuvo en la cárcel, estuvo bajo probatoria, era más buscado, se fue a Puerto Rico, todo lo que pasó en medio de toda esa situación, de todo lo que está aconteciendo en su vida y en medio de todas las cosas vimos cómo él pudo entender que Dios estaba ahí. Su padre, su madre le habían dado una palabra poderosa, una palabra que había calado su corazón, había calado su vida. Y cómo esa palabra había llegado y había transformado todo lo que Dios había hecho. Dios está maravilloso y es tan grande que puede hacer cosas grandes y poderosas. Así que en medio de todo vimos ese testimonio de lo que Dios estaba haciendo en su vida, cómo lo guardó en medio de esa búsqueda, cómo vuelve y cae preso. Y aún tenía esa persona ahí esperando por él, esa esposa, esa amiga que tuvo mucho tiempo esperando y cómo ella podía ver y podía mirar y podía entender que Dios tenía algo guardado para ella. Así que un matrimonio restaurado, un matrimonio espectacular, que en medio de los tiempos se levantó y sigue creciendo y sigue viendo lo que Dios está haciendo. Así que estamos esperando a ver dónde se me fueron los pastores Rosario, a ver si me dan señales de humo por ahí. Esperamos que no haya ningún problema allá con su internet, porque queremos ver este testimonio del matrimonio, cómo Dios restauró al profeta, al pastor Abel, cómo Dios lo había llamado, le había dado hasta a sus padres el nombre que le iban a poner y cómo sus padres callados siguieron mirando, siguieron creyendo la palabra de Dios. Y aún el pastor Abel le estaba diciéndonos que aún estaba borracho en sitios y su papá siendo el pastor, siendo ese hombre admirable, donde todo el mundo lo admiraba y lo conocía en la comunidad, iba a los sitios, a las barras, y lo sacaba borracho y lo llevaba a su casa y lo ponía ahí, lo bañaba, lo acostaba y después venía y ¿qué hacía? Lo ponía completamente en oración y se ponía a orar y a interceder por él. Así que la gloria es de Dios. Miren, revivieron, por aquí los tengo de nuevo. Se me habían ido, mire, se me fueron, pero llegaron. Le vamos a presentar, ¿verdad? El pastor Abel y la pastora Marilis Rosario. Vamos aquí. ¿A dónde se me fueron, mis amados? Bendiciones, bendiciones, doctora Mildred. Yo dije, adiós, se me asustaron y se me fueron del programa. No, lo que sucede es que los niños allá estaban trabajando con mi mamá y desconectaron algo y sin darse cuenta desconectaron el internet. Oh, mi alma te adora. Yo sabía que algo tenía que ver con el internet. Sí. Así que todas mirando y viendo, saben que hay ese blooper que pasó aquí, no estaban ahí. Sí, sí. Dios es maravilloso. Hay cosas que bueno. Ok, Pastor Abel, ¿pude dar un poquito de lo que hablamos la última vez que estuvimos reunidos? De un poquito de su testimonio, de dónde el Dios lo sacó, de su abuso sexual, cómo se puso rebelde y con coraje, fue a la droga, estuvo preso, estuvo en el alcohol, su papá siendo el pastor lo buscaba, lo traía y oraba por usted, esa palabra que había dado por Dios estaba ahí en bendición y ese hizo un poquito de ese repertorio, pero había algo que usted y yo hablamos tras cámara y fue cuando Dios lo llama al pastorado, ¿verdad? Lo llama a predicar y ya se había casado con la pastora Marilis. Vamos a contar un poquito cómo se conocen, digo, ya sabíamos cómo se conocían, pero dar un recuento ahí para entrar en la parte del matrimonio, de la conexión, de los hijos y de esa pérdida que tuvo. Bueno, you want to go ahead? You want me to start? Bueno, fíjate cómo terminamos la última vez. Dios me liberta de los casos en Puerto Rico. No solamente me liberta de las drogas, sino de los casos en Puerto Rico.
pero como quiera era un fugitivo como quiera, porque todavía tenía casos pendientes en el estado de Florida. O sea, todavía había... Is the internet working? ¿Estamos aquí? Ok. Estamos, se me está frizando un poquito, pero puede ser el internet. Vamos, no se preocupe. Frizado como estemos, vamos a Va llevar. a coger liberación el internet hoy. Entonces, fíjese que Dios me liberta y como le había dicho la otra vez pasada, fueron las oraciones de mi padre y de Yes. mi madre que mantuvieron esas oraciones porque yo no podía orar por mí mismo. O sea, el destino profético mío, la voluntad de Dios, yo no la había escuchado, pero mi padre la había escuchado. Entonces, por cuanto él la había escuchado, pues él era el responsable de interceder por mí y llevar esa lucha por la manifestación de la liberación de su hijo. Wow, Y, poderoso. y, y me gustaría decir en este momento, si hay algún padre que está orando por sus hijos, no te des por vencido. Amén. No te des por vencido, porque si mi padre se hubiera dado por vencido, yo no estuviera aquí. Oh, santo Dios. O sea, mi padre cargó mi destino encima y por cuanto él tenía el acceso, él era el acceso que Dios estaba usando para mantenerme, que yo no muriera, que no me mataran, porque tuvieron razones de más para yo morir. Sin embargo, el destino estaba en las manos de mi padre. Mi padre estaba ungido, él tenía un ministerio de intercesión, él era profeta. Sin embargo, aunque era un hombre bien dado a Dios y la intercesión de mi padre, según escucho hijos espirituales de él, era un hombre que oraba 8 horas diarias. Wow. O sea, él vivía en la presencia de Dios, pero a lo que quiero llegar es esto. Sin embargo, él está trabajando para Dios y no sabía que le esperaba una prueba tan grande. Le esperaba una prueba tan grande cuando ese niño creciera. Wow. Era el niño y yo soy el único varón de mi padre. Wow. Sin embargo, a él le esperaba una prueba grande que era cuando yo iba a ser abusado y iba a entrar en las drogas. Sin embargo, por cuanto fue obediente, alguien por ahí nos va a estar escuchando y tiene que ser obediente, porque por cuanto fue obediente a su llamado Amén. lo preparó y lo capacitó para la prueba que venía a su casa. Oh, wow. Aunque en su llamado estaba trabajando para el Señor, Dios estaba capacitándolo a él para poder resistir la prueba que venía. Sí, Señor, te damos gloria. Entonces, mientras él estaba haciendo para Dios, Dios lo estaba capacitando a él. Por eso es que ya que tenemos las manos en el arado, no podemos mirar atrás, porque mientras estamos haciendo para Dios, Dios nos está capacitando. Y sin embargo, él nunca pensó que esa trayectoria ministerial que llevaba al final le iba a ser de grande bendición para su propia vida, en su familia, para la liberación de su hijo. Wow, poderoso O Dios. sea, los niveles y el desarrollo que él tuvo en su ministerio fue lo que le dio esa capacidad y esa influencia y ese entendimiento y esa sabiduría de tener la intercesión y no dejarla ir, pero ahora era por su casa. Porque Wow. ¿sabes? Tenemos diferentes gorros. Él tenía el del ministerio, él tenía el del profeta, pero hay algo poderoso cuando te pones el gorro del padre o de la madre. Amén. Gloria a Dios. Entonces él empezó a usar toda esa gracia y ese crecimiento que adquirió en su ministerio, pero ahora era algo personal. Pastor Abel, y su papá nunca se rindió, nunca vio lo que veía, siempre vio la palabra que Dios había depositado para él y para usted. Siempre. Nunca yo Siempre. nunca he visto un hombre tan manso como mi papá. Él era un hombre que todo le resbalaba y era un hombre muy positivo. Tú le podías decir que está malo, él se reía y decía, Dios va a sacar algo bueno.
Oh, mi alma te O adora. sea, su palabra cargaba vida. Yes. Y él nunca habló muerte sobre mí. Él siempre se mantuvo hablando vida. Yes. Y lo que porque recuerda que a la medida espiritual que vamos desarrollando, nuestras palabras cargan más peso. Y porque lo que declaramos por nuestra boca es Mm. vida o es muerte. Exacto. Y especialmente cuando una persona es una persona que constantemente está o en la presencia del Señor, hay un nivel de autoridad que tú cargas. Wow, Padre, en nombre de Jesús. Entonces, hay veces que en el ministerio estamos usando esas palabras bien, pero en la casa estamos usando otras. Entonces, tenemos que lo mismo que estamos desatando del altar, desatarlo en nuestra casa. Amén, gloria a Dios. Él fue un hombre de altar, pero también fue un hombre de la casa. My Eso God. es. Oh, Poderoso Dios. entonces es importante porque si estoy teniendo éxito afuera y no lo estoy teniendo adentro es porque algo está mal, algo está saliendo de mi boca que no está alineado con la voluntad de Dios. Entonces, aunque en el hogar estaba destruido su hijo, él nunca declaró muerte. Él siempre declaró vida. Aleluya. Él siempre declaró vida. Y en esos días que yo estaba tan destruido en alcohol y en heroína y en cocaína, en esos días yo estoy seguro que su declaración de vida era lo que me mantenía de pie. No, mi alma te adora, Jesús. Aunque yo no podía declararla sobre mí mismo, pero él era el hombre que tenía la suma autoridad sobre mí porque era mi padre. Oh my goodness. Entonces hay padres y hay madres que tienen que recordarse que ellos tienen la suma autoridad sobre sus hijos. Aunque sus hijos estén totalmente perdidos, ellos todavía cargan una autoridad. Poderoso Dios. Porque aunque ellos estén descarriados, recuerdan que ellos son el fruto de nuestro vientre. Amén. Y Gloria a Dios. Dios nos los encargó a nosotros, los padres. Él nos los encargó a nosotros. Entonces, Él honra la declaración de un padre y de una madre. Tarde o temprano verán la manifestación, pero no pueden cesar de dejar de creer que el Dios que los llamó a ellos también llamó a la generación que cargan. Amén. Poderoso Dios. Dios no se equivoca. Cuando él me llamó a mi padre, ya yo estaba en el rollo profético de mi papá, ya yo estaba en la agenda de Dios. Cuando lo llamó a él, ya yo estaba dentro de ese llamado. Entonces, cuando Dios se mete en una familia, ya le está visitando la tercera, la cuarta y la quinta generación. Amén, gloria a Dios. Entonces, esa es la razón por la cual el enemigo ataca tan fuerte. Entre más fuerte está atacando es porque más gloria hay en esa familia. Amén, Más gloria a destino Dios. y más bendición. Ay, estoy predicando. Ay, no, yo me estoy gozando aquí. Más destino y más bendición hay para esa familia. ¿Ok? Amén. Entonces, oposición revela posición. Eso es. Ok, entonces la oposición viene para revelar la posición que cargamos. Dios mío. Amén. Hay alguien que está escuchando y necesita escuchar esto. La razón que ha venido oposición es porque tú tienes una posición en Dios y le está haciendo efecto y el enemigo no quiere que tú puedas entrar al nivel o al tiempo que Dios ha creado para que tú alcances para ti y para tu familia. Amén, gloria a Dios. Este es un tiempo profético, este es un tiempo de declaración de las cosas que no son, verlas como las que Dios ya hizo. Las cosas que son de Dios. Y yo quiero, pastor, siéntase en la libertad, profeta, de llevar esa palabra, porque yo siento en mi espíritu que hoy algo va a suceder. Se van a romper cosas que han estado ocultas dentro de hogares, dentro de familia, y hoy va a llegar algo sobrenatural a una casa y va a haber un rompimiento y las mentes van a ser cambiadas. Estaban pensando inadecuadamente, estaban funcionando inadecuadamente. Y hoy Dios le va a hablar. Sí, hay un alineamiento profético que está entrando en los pensamientos y al corazón del hombre. ¿Por qué? Amén. Cuando Dios llamó a Pablo, ya él estaba pensando en Timoteo.
O sea, que cuando Dios vio, eso fue que él dijo, él es llamado a los gentiles, el grupo de personas gentiles. Quiere decir que los gentiles estaban en la agenda de Dios cuando él llamó a Pablo, que era el hombre asignado, el que iba a cargar a aquellos hijos y hijas espirituales. Amén, Ahora, lo gloria a Dios. mismo sucede con la familia. Somos una familia. Entonces, cuando Dios me da un hijo o me da una hija, me está dando un Timoteo, aunque yo no lo vea de esa manera. Hay un levita y un profeta y un empresario para el reino. Carga algo. Tú no llega por equivocación. Si llegó es porque Dios lo permitió. Si nació Amén. fue porque Dios lo manifestó. Y si se manifestó y creció, quiere decir que Dios lo ha tenido de pie porque hay un propósito divino. Y Amén. solamente va a ser manifestado de acuerdo a las declaraciones que aquellos que tienen autoridad sobre ellos. Por eso es que el hombre y la mujer de autoridad, como madre y padre, no puede rendirse. No hay opción. ¿Por qué? Detrás de ti hay un Timoteo, detrás de ti hay una Estel, detrás de ti hay una Débora, detrás de ti hay un Isaac. Hay alguien que está esperando que tú no te rindas porque le estás abriendo el camino. Yo siento que a alguien Dios le está diciendo no te rindas porque yo soy el Dios que abro el camino. No solamente lo abro para ti, lo abro para tu familia, lo abro para tu esposo. No importa la maldición que haya habido en el pasado, el Dios que le servimos tiene sangre en el altar. My God. Y esa sangre del altar todavía está viva, está fluyendo. Y la sangre llama. Quiere decir que si la sangre llama, entonces nosotros podemos llamar lo que es de nuestra sangre. Porque tenemos autoridad sobre aquello que se nos fue dado. Amén, gloria a Dios. Poderoso eres, Jesús. Entonces, si tenemos la autoridad, simplemente tenemos que no rendirnos, usarlas y no dejar de usarla hasta que veamos la manifestación de lo que Dios dijo. Porque tarde o temprano Dios te va a sorprender. A alguien me está escuchando. Amén, gloria a Dios. Vas a ver la gloria de Dios. Tarde o temprano tú vas a ver ese hijo lleno de presencia de Dios, bautizado en el Espíritu Santo, desarrollando una vida saludable. Entre más destrucción ha habido en tu familia, más gloria te espera mañana. Amén, gloria a Dios. Qué poderoso. Yo no sé porque mi Dios me está hablando. Me está hablando a mí. Quiere decir que si me está hablando a mí, que yo no estoy ni... Venimos a hablar del matrimonio de pastora Abel y de la pastora Marilis. Y Dios viene y hace ese preámbulo de poder y de gloria, hablando de la autoridad del Padre, de la autoridad de la Madre y de la generación que está siendo marcada por la sangre de Cristo. Aleluya. Quiere decir que Dios está hablando hoy. Imagínense que el Hijo Jesucristo necesitaba la autoridad del Padre, que saliera la autoridad saliendo de arriba diciendo, este es mi hijo. Lo reclamó antes de que cualquier otro lo reclamara. Quiere decir que nosotros no podemos dejar que nada ni nadie reclame lo que nos pertenece. Se abrió el cielo y dijo, ese es mi hijo. Lo declaró, es mío. Él vino de mí. Él está conmigo, yo lo cubro, yo lo protejo y él va a hacer lo que yo le he revelado. O sea, quiere decir que nosotros somos la revelación del hijo o la hija que tenemos. Por eso es que nuestro testimonio vale. Eso es, gloria a Dios, poderoso. Pastor, a ver, aquí se está predicando aquí, mire. Aquí está Gerardo Leal dice, Dios los bendiga. Yasmín Urbina, bendiciones a todos. Y Gerardo Leal dice, santo y pone fuego. Eso es lo que hay aquí, fuego del Espíritu Santo de Dios. Aleluya. Me gozo con ese preámbulo espiritual, con esa palabra profética, con esa educación, porque hoy en día yo sé que hay muchas personas que se rinden en medio de las situaciones, se rinden en medio del caos y empiezan a ver lo que sus ojos carnales ven y no lo que ya Dios diseñó, separó y entregó. Y qué bueno recordarle la autoridad que tienes para poder declarar la palabra de Dios y para poder declarar vida sobre los tuyos. La verdad es que esto ha sido algo yo sé que está marcando en la vida de aquellos que están escuchando. Imagínese, doctora Mildred, que el hijo entra a las aguas y el padre le declara, la autoridad paternal declara sobre él, este es mi hijo, identidad, él viene de mí. Entonces el hijo que lo escucha, ¿cómo se siente? Se siente empoderado, se siente que tiene respaldo del padre.
My God, cuando nosotros como padre y madre de autoridad, no importando lo que veamos nuestros hijos, le mostramos nuestro respaldo, hay algo que sucede en el hijo. No solamente va del padre al hijo, sino que el hijo empieza a sentir el respaldo del padre. Por eso es que el padre no puede darse por vencido, porque por más buenas o malas estén las cosas, el respaldo del padre o de la madre es sumo importante para el hijo. Eso es. Ese le da autoridad, le da, oh my God. No Por solo eso le da autoridad, sino que le da confortabilidad, seguridad. exactamente. Imagínense que no tuvo problemas, se fue dirigido por el Espíritu a confrontarse con Satanás, porque cuando tú te sientes que tus padres tienen tu respaldo, tú vas a todas. Ah, aleluya. Porque si tú buscas el respaldo de alguien, es el de los padres, obviamente cuando te casas el de tu esposa o el de tu esposo, pero estamos hablando de padres. Cuando tus padres te están respaldando, tú crees que tú puedes hacerlo todo. Tu visión cambia porque hay un respaldo paternal. Amén, gloria a Dios. Por eso fue que cuando él regresó, se paró en la sinagoga y dijo, el Espíritu de por cuanto me ungió, ¿quién? Jehová, el Padre. Vengo en la autoridad del Padre. Si el apoyo de los padres se mantuvieran apoyando, lo que pasa es que nosotros los padres queremos verlo todo perfecto en nuestros hijos. Y eso es. Y algunas veces nos volvemos un poquito demasiado de religiosos, perdone que diga esa palabra. Entonces le podemos tener misericordia a otro, pero cuando alguien de la casa hace el de eso, entonces como que los despreciamos y no podemos hacer eso, porque aún el hijo mismo en la cruz llegó un momento que dijo, Padre, ¿por qué me has desamparado? O sea, y hay hijos en este momento que están escuchando que se han sentido desamparados, pero el padre, mira lo que hizo. Él no lo desamparó por mucho tiempo, fue por ese lapso de momento, pero 3 días después volvió y lo recogió. Ay, poderoso Dios. Y hay gente que me están escuchando que se dieron por vencido y el Señor te está diciendo, vuelve y recógelo, vuelve Amén. Y recógela, vuelve y recógelo y vuelve y recógela y empieza de nuevo, porque aunque por un momento lo tuviste que abandonar, ahora viene y comienza a resucitar lo que ya tú estabas haciendo con ese hijo y con esa hija. Poderoso Dios. Santo Jesús. Perdona que voy a decir esto de esta manera, pero es que lo siento así. Si una persona se siente avergonzado por su hijo o por su hija y le interesa más lo que diga la gente que lo que es darle esa paternidad a su hijo y a su hija, hay algo incorrecto. Porque si tus amistades o tu ministerio, y perdone que diga esto, o tu iglesia no ama de la misma manera a tu hijo o te ama a ti, tú tienes que temer la falla de tu hijo. Por causa de ello hay algo mal. Hay algo porque no anda saludable. ¿Por qué? Porque hay veces que le tememos a lo que diga la gente más que yo aceptar a mi hijo o aceptar a mi hija. Poderoso y si yo tengo que esconder la falta de mi hijo, de mi hija, por el círculo que está a mi alrededor, yo tengo que salir de ese círculo, porque primero tiene mi hijo y mi hija, y si no pueden aceptar la falta de mi hijo, la falta de mi hija, tampoco me pueden aceptar a mí. Oh, aleluya, gloria a Dios. Poderoso eres, santo que los Dios. hijos están sufriendo porque sienten el rechazo de lo que el padre y la madre no quieren que otros sepan. Oh my God. Y eso es un secreto que mata a la familia. Oh my God, que hay que tenerlo escondido y hay que guardarlo porque si se enteran, se me afecta el ministerio, se me afecta a mí que soy cristiano y todo el mundo mejor no digas nada, mejor tú, no, mira, hermano, y diga que eres hijo mío. ¿Cuántas veces he escuchado esto? Exactamente, porque entonces las prioridades no están en orden, le está interesando más o el ministerio o su posición o su diaconado o lo que diga la gente. Y aunque no lo crea, yo creo que eso es una forma de orgullo o de una religiosidad que se le pega al hombre, pero tienen que entender que el hijo y la hija son los que Dios realmente primero les va a llamar a cuenta. Amén, gloria a Dios. Entonces no podemos
si mi hijo y mi hija falla, yo tengo que, mi padre nunca escogió entre los dos. Nunca. Él no escogió entre los dos. Yo era hijo para él en las drogas y era hijo para él cuando fui ungido. Era hijo, el mismo amor que mi padre me brindó cuando estaba en las drogas, es el mismo amor. No cambió. Ay, santo Dios. No cambió. Hubo un gozo, hubo una alegría, hubo celebración, pero el amor no cambió. Entonces, porque si el amor cambiara, entonces de acuerdo a mi comportamiento es que yo amo. Y un hijo y una hija se ama incondicionalmente. Poderoso Dios. El amor es lo que rescata al hijo y a la hija. Qué lindo Dios. Yo sé que alguien está recibiendo esta palabra. Yo sé que alguien hoy está cogiendo su corazón y lo está enterneciendo porque Dios está hablando y está poniendo las cosas en orden, como debe ser. Sí, sí. Le digo más, si yo tengo que ir a ministrar a un lugar y yo tengo que esconder mi hijo para ir a ministrar, no ministro. No ministro, me monto con mi hijo y me siento con él y me estoy con él. Porque si voy a entrar a un lugar que van a rechazar a mi hijo, porque tal vez no está en el grado, tal vez no está ya usted sabe lo que le estoy diciendo. Entonces, si yo siento eso, yo no entro. ¿Para qué voy a entrar? Oh my goodness. Si mi hijo molesta y no es bien recibido, tampoco mi palabra es bien recibida de parte de Dios. Exacto. Entonces, la honra, la honra tiene que regresar a la casa. La honra tiene que regresar a la casa. Y muchas veces demandamos honra de nuestros hijos. Y hay veces que para adquirir honra de nuestros hijos hay que enseñar un diferente comportamiento del que ellos han sido ya expuestos. Esto se ha vuelto un mensaje de domingo. Mira, yo no pensaba hablar nada de esto. Esto está bajando de momento. Pero Dios es maravilloso. Dios tiene, es que yo planifiqué y hicimos un plan para trabajar, pero Dios sabe la necesidad de las vidas que están conectándose hoy. Dios una vida, un hogar que sea restaurado en el nombre de Jesús es gloria del Señor, es una victoria en medio de estos tiempos. Sí, porque una de las cosas que impactó mi corazón fue el amor de mi padre. No fue cuántas lenguas habló. No fue como lo buscaban para que oraran, para ver si profetizaba. No era como predicaba, no era nada de eso. Era el amor. El amor que Dios, yo vi el amor del Padre en mi papá. Amén, gloria a Dios. Que se puso hasta en riesgo por la liberación y la restauración mía. Entonces el amor restaura la casa. La casa no se restaura con lenguas. Dios te puede profetizar muchas cosas, pero yo tengo que actuar en el amor para restaurar y manifestar la palabra profética de mi casa. Ay, poderoso Dios. Y hay muchas veces que pensamos que porque Dios lo profetizó no requiere una acción, un arrepentimiento genuino del corazón de nosotros, los padres. Aleluya, poderoso. Tiene que haber arrepentimiento para que entonces haya manifestación. Te adoramos, Dios. Tiene que haber un arrepentimiento. Hay padres hoy en día que tienen que mirar a los hijos y decir, ¿sabes qué? Perdóname. ¿Sabes qué? Yo fallé. Déjalo que vean que tú no eres perfecto. Enséñale un arrepentimiento genuino para que tú veas que te los vas a ganar para atrás. Pídele perdón si hay que pedir perdón. My God, yo no sé por qué yo estoy metiéndome, pero hay gente que está escuchando que quieren, ellos creen que con una vigilia Dios va a hacerlo. Sí, Dios puede hacer algo, pero la restauración genuina tiene que venir de un arrepentimiento en el corazón, un amor genuino, un amor, el perdón, un amor que restaura. Yes. Mira, si supiéramos que las maldiciones se repiten por falta de arrepentimiento y por eso falta de... Entonces, ¿de qué vale que yo hable lengua? ¿De qué vale que yo profetice? ¿De qué vale que la iglesia esté llena? ¿De qué vale que todo el mundo me vea como el gran hombre de Dios? Sin embargo, mis hijos ni me miran, ni quieren estar conmigo. ¿Por qué? Porque yo no he podido pedirle perdón de la falta que hice a través de los... Poderoso Dios.
No, profeta, y no podemos demostrar ese amor con el tacto, con nuestra mirada, con nuestras palabras de dulce. A veces pensamos que con dar dinero y lo que tú necesitas es suficiente para que un hijo pueda entender cuánto el padre le ama. Mire, dinero lo da cualquiera. Dinero lo da cualquiera. El dinero viene y el dinero va. Dinero lo da cualquiera, pero un arrepentimiento del corazón genuino rescata, rescata. Muchas veces los hijos todavía no han soltado su rebeldía y no es porque quieren ser rebeldes, muchas veces ese rencor y la amargura que está esperando que haya un arrepentimiento de un padre que diga, hijo, ¿sabes qué? Perdóname, yo pensé que estaba haciéndolo bien, pero fallé. Yes, tan simple. Tan simple. Pero fallé. Si tú amas a tus hijos y tienes que pedirle perdón, pídele perdón. Si tienes que ponerlo frente a la congregación y pedirle perdón, pídele perdón. Dale la honra y el lugar que se merecen tus hijos. No permitas que ni ministerio ni otra cosa tome el lugar, porque hay una malfunction. No está en, la cosa no está en orden y el rechazo siempre va a estar hasta que yo como sacerdote ponga todo en orden otra vez. My God. Amén, gloria a Dios, poderoso Jesús. Yo creo que alguien que me está escuchando tiene que decir, pongo todo en orden otra vez. Eso es. Pongo todo en orden otra vez. Porque si hay desorden es porque algo no está en orden. Hay algo que está fuera de su lugar. Poderoso Dios. Una vez Dios me dijo a mí, muchos años atrás, me dijo, ¿sabes qué, Abel? Cuando yo te doy, que Dios me restauró y me dio esta hermosa esposa y me dio hijos, y hablamos de eso en un minuto, pero Dios me habló y me dijo, cuando tú veas que si haya un desorden en tu casa, me dijo, no le eches la culpa a todos, ni le eches la culpa a los demonios, porque si hay desorden, tú eres el sacerdote. Tú tienes que averiguar donde hay algo fuera de orden. My God. Oh, mi alma te adora, Jesús. Te damos gloria y honra a ti. Santo, santo. Aleluya. Hay que tomar la autoridad. Hay que tomar la autoridad. Exactamente. Entonces, el Señor me estaba enseñando desde antemano, no le eches culpa a todo lo otro, sino que entiende que tú eres el hombre de autoridad. Porque una visión Dios me dio cuando me fue a dar la esposa, me dio una visión y me mostró bendición sacerdotal total. Entonces ahí yo entendí que este sacerdote tiene una responsabilidad de no solamente proveer, pero de tener todo en orden en la casa. Yo tengo que satisfacer a esta hermosa mujer que Dios me ha dado, pero tengo que satisfacer a mis hijos que andan conmigo. Y entonces también tengo que ministrarle a un pueblo. Entonces yo no puedo decir que es que Dios me dio demasiado. Yo lo que tengo que hacer es buscar sabiduría para poner cosas en orden. Amén, gloria a Dios. Y yo creo que hay un portal que se está abriendo para traer orden a las casas de las personas que nos están escuchando, porque hay orden que Dios quiere que traer, pero no puede haber orden hasta que yo suelte el desorden. Ay, santo. Tengo que soltar el desorden para que el orden entre. Okay. Raíces de amargura, falta de perdón, rencores, odio, esos son desorden, esos son desórdenes creados por el enemigo a nuestras almas. Recuerda que el Espíritu Santo es un espíritu. Nosotros tenemos alma. El desorden es formado en nuestra alma, no es formado en nuestro espíritu. Oh, poderoso Dios. El espíritu está completo en Cristo. Entonces el desorden es el alma que está desordenada por cuanto no ha sellado los capítulos que tenía que sellar. Por eso es que hay personas que se divorcian hoy, se casan mañana y esperan que Pedro le sea mejor que Juan. Sin embargo, el minuto que Pedro hace algo, lo miran como Juan. Entonces Pedro paga los platos rotos de Juan. ¿Alguien me Eso es así? ¿Por qué? Porque no cerró el capítulo. Dile que está claro, cierra el capítulo, ciérralo. Porque ay, poderoso Dios. Pedro no tiene nada que ver. Es los capítulos que yo cargo en mi corazón. Esos son los capítulos que no han sido cerrados. Por eso es que no puedo disfrutar la temporada que estoy viviendo, porque todavía estoy viviendo en mi pasado. Eso es así.
Y eso es sumamente importante, porque Dios te puede profetizar el mundo entero, te puede profetizar el cielo entero y te puede, pero si yo no cierro capítulos, si no le permito a Dios perdonar y restaurar esas áreas de mi corazón, mi casa no puede ser restaurada. Poderoso Dios. Recuerda que nosotros como hombres y mujeres o padres somos personas que damos cobertura. ¿Ok? Y de acuerdo a la posición cubrimos más. Ay, poderoso Dios. Por ejemplo, yo tengo mi esposa y tengo yo soy sacerdote, ella es mi esposa. Los dos somos uno. ¿Ok? No hacemos nada sin consultar. ¿Ok? Todo lo hacemos juntos. Pero yo sé que yo tengo una cierta cobertura sobre mi casa. My God. Por la posición que tengo como sacerdote. Quiero decir que si yo me pongo mal, mi casa va a ser más afectada por cuanto yo soy el responsable de una cierta cobertura. My God. Oh, mi alma te adora, Jesús. Alguien me está entendiendo. Por eso es que el sacerdote no puede caer, porque el sacerdote es la torre fuerte que está tratando de aguantarlo todo. Ella se alimenta de Dios, pero ella también, yo soy su soporte. Ella es el mío también, no te equivoques. Pero lo que quiero decir, hay una cierta cobertura que cargamos por cuanto la autoridad o la posición que tenemos delegada por Dios. Amén, gloria a Dios. Si como matrimonio se entendiera, eso es un preámbulo tan especial. ¿Qué responsabilidad, qué autoridad carga quién? ¿Y qué responsabilidad tiene qué persona? ¿Y por qué es que es la protección? ¿Por qué es que ese techo se mantiene fuerte? Esa columna está bien cimentada porque esa persona tomó la autoridad y la responsabilidad dada por Dios. No, y déjeme decirle algo. Ella tiene un descendimiento que yo no tengo. Yo tengo un descendimiento de un don de descendimiento que Dios me dio. Yo veo cosas y todo eso tiene que ver con la oficina que Dios me dio. Pero ella tiene su oficina y ella tiene su propio descendimiento y hay cosas que ella siente que yo no siento. Y yo tengo que aprender a respetar y a honrar el don y respetarla a ella y en dejarme dirigir por su bendición, sus dones, y así es que somos efectivos. Poderoso Dios. Así es que nos protegemos el matrimonio. Nosotros hablamos después de todo y ella me dice, y fulano, yo le digo, y fulana, y ahí meditamos y hablamos de todo saludablemente. ¿Por qué? Ella carga algo que yo no cargo. Si yo cargara todo, entonces no la necesito. Poderoso. El complemento ella lo trajo. Ahí estamos, Pastor Abel. Cómo importante es esa relación donde usted, como ella, como mujer, se sujeta, pero de ese hombre que la lleva a esa dimensión, que la lleva a entender y a proteger y a cubrir, y puede reconocer la autoridad que tiene ella también en Cristo a través de lo que Dios está haciendo en su propia oficina. Mira, te digo más. Yo entendía eso el minuto que Dios me dio esposa. Yo entendí eso. Yo lo entendía. Yo fui un poquito sabio. Yo dije, lo que ella tiene es para mí. Quiere decir que la sabiduría que Dios le dio, quiere decir que el descendimiento, todo lo que ella tiene es para mí. Entonces, amén, lo que hice fue hacer preguntas, picking her brain. ¿Ok? Y entre más ella se abría y más yo veía cómo ella operaba, eso a mí me hacía mejor en todo lo que yo hago. Oh, poderoso Dios. Así que en Cristo el machismo no trabaja. ¡Ah, santo! Bueno, ese es otro tema, Pastor Abel. Ese es otro tema, Pastor Abel. Sí, sí. Ese es otro tema. Pero cuando que lo dijo. Sí, pero fíjese algo muy poderoso. You want to talk, baby, because I'm on a roll here. Okay. Algo muy poderoso y algunas veces las personas como que se equivocan por cuanto ven un ministerio que está fluyendo en cierta manera, entonces piensan que otras personas Dios no les está hablando. O Dios no les está ministrando. Y yo me he dado de cuenta en la trayectoria con mi esposa que Dios le ha hablado tanto a mi esposa y me doy de cuenta que gente mira y cuando mira piensan que el único que Dios le habla es a mí. Y están equivocados. Porque si ellos supieran que los sermones que predico es porque ella me los ha revelado muchas veces en mi casa. Qué lindo, Dios, qué bello. Entonces está el complemento, pero para poder disfrutar eso,
hay que ser humilde en el sentido de que yo tengo que someterme a ella, no solamente ella someterse a mí. ¿Ok? Porque hay veces que ella va a ser la que está encendida y Dios está dándole algo. Entonces, yo tengo que reconocer y respetar al Dios que vive en ella. Porque el mismo Dios que me usa a mí es el mismo Dios que la usa a ella. Ay, Poderoso Dios. Oh, mi alma te adora, Jesús. es el mismo Dios. Cristo está en ella y Cristo está en mí. Amén. El mismo que profetiza en mí, profetiza en ella. My God. Te adoramos, Jesús. Es el mismo que revela en ella. Entonces, cuando yo la miro a ella, yo no solamente estoy viendo a mi esposa, estoy viendo a mi esposa que es templo del Dios que yo le sirvo. Oh, mi alma te da gloria, Jesús. Qué bien. Entonces, yo tengo que respetarla y honrarla, y no es una opción, es un mandamiento. Amén. Eso no es que si ella me hace algo, yo la honro. Yo la tengo que honrar simplemente porque es mi esposa y la palabra me dice a mí que yo tengo que amar y tratarla a ella como vaso frágil. No me está diciendo si ella me cocina bueno, entonces. O si lava, o si frega. Exactamente, exactamente. Entonces no es una opción. Cuando uno coge su matrimonio y lo pone en la palabra, ¿ok? Porque van a haber días que ella va a estar así conmigo. ¡Ah! Y van a haber días que yo estoy que, usted me entiende la humanidad de uno. Entonces, pero eso no quiere decir que ella o yo dejemos de honrarnos. Poderoso Dios. Entonces, la honra y el respeto tiene que mantenerse firme en el matrimonio. Qué lindo, Dios. Qué bello. Qué conexión espiritual. Yo no sé cómo terminamos aquí. Porque Dios hace cosas que nosotros a veces ni entendemos. Pero yo sé que en medio de todo, la pastora Marilis puede traer algo de lo que usted está diciendo, que es el cuando nos sometemos uno al otro y cómo puede mantener ese matrimonio lleno del poder de Dios y ser una persona uno con el otro. Y cómo es que Dios los puede usar a los dos, aunque uno sea el que hable, cómo Dios usa el que está ahí callado para los demás, pero cómo se conecta en la voz profética del Señor. I think that was for you. Oh, that was my question. I think that was for you, baby. That one was for you. Yes, that's okay. That's speaking in English. Pastor Abel translate to. You translate me. So the question was basically, how is it that? How is it that you have stood united in the background, so to speak, but influential at the same Oh, time? well, that's the that has to do with basically if you read into Corinthians, Si miramos en Corintios, it talks a lot about how us as Christians, habla de sobre nosotros los cristianos how we should be uniting together. que debemos de estar unidos juntos. It talks about the body, everybody in the body of Christ is important. Y habla que todo el mundo en el cuerpo de Cristo es importante. So it Amen. doesn't matter whether you're seen or not. Así que no importa si está siendo visto o no. What's important is that you're obedient towards the Lord. Lo importante es que Start recognizing the gift that that God put inside of you. reconocer el don que Dios te ha dado a ti. Because Poderoso Dios. Paul talks about Porque Pablo habla Corinthians. en Corintios, He does a chapter there where he talks about that some plant y hay un capítulo que él habla que algunos siembran and others water. y otros echan la agua. So if you're the type of God called you to water, Y si el Señor a ti te llamó a echar agua, a echar la agua, then you should water that very well. entonces echa el agua y hazlo muy bien. Because that is your gift. Porque eso es tu don, lo que Dios te llamó a hacer. So I basically just throughout the years had to learn what God called me to do. Y a través de los años yo tuve que aprender a qué Dios me llamó a mí. Oh, mi alma te adora, Jesús. I had to learn to recognize how is it that the Lord operates with me next to him.
Y tuve que aprender a reconocer cómo es que Dios está trabajando en esta etapa a través de mí junto a mi esposo. So what he was saying was that he gave us both discernment. Y él estaba diciendo que él nos dio a los dos descendimiento. So I just brought the other side of him where he saw certain things, but I could see other things. Y yo traje otro lado de descendimiento, aunque él veía unas cosas, pero yo traje como un complemento para un view diferente para entonces verlas de un momento, de una perspectiva mejor. So I hope I answered your question. Espero que contesté tu pregunta. Perfecto, porque es esa parte donde te puedes conectar sabiendo tu llamado, pero a la misma vez hace una conexión para que se lleve a cabo el mensaje de Dios, aun sea por la palabra de tu esposo. Yeah, because the whole point is to know who you are in Christ and know what it is that he put inside of you. Uno de los puntos es saber quién eres en Dios y saber lo que Dios puso en ti So you could better work in the body of Christ. para que tú puedas trabajar mejor para el cuerpo de Cristo. So it's not about him or me, Así que no tiene que ver de él o de mí, or what is it that God wants us to do together for his kingdom. y sino que qué quiere Dios que hagamos juntos para su reino. Amén, gloria a Dios poderoso. Amen. That was good. Sabiduría, Keep on going. sabiduría. That was good. That was good. Yes, Keep on going. sabiduría. Yeah, Eso es lo que yo llamo la conexión del matrimonio en el ministerio. yeah. One of the things that people I believe that people mess up in is that they feel like they have to be like the other person. Una de las cosas que yo creo que las personas cometen un error es cuando se sienten que tienen que ser igualito a la otra persona, You have to sound like they sound, que tienen que sonar como los otros suenan, act like they gotta act spiritually. tienen que actuar como los otros actúan, But God made you with a purpose and a reason. pero Dios te hizo con un propósito y una razón. And it's not to be like everybody else. Y no es para que realmente seas como todo el mundo. And if you try to be like somebody else Si spiritually, tratas de ser como a otra persona espiritualmente, you're gonna miss the point, the purpose that God brought you into this earth. vas a entonces perder la perspectiva, el punto de lo que Dios te trajo a ti. So I think that if we look into the Bible when he talks about unity, Así que cuando miramos en la Biblia y habla de la unidad, we look into why the left hand was made and why the right hand was made. miramos por qué la mano derecha fue hecha y la izquierda fue hecha. And we'll be able to work well together spiritually Entonces espiritualmente podemos trabajar juntos instead of Qué trying lindo. to be like each other. en vez de tratar de ser como el uno y el otro. So that's always helped me, was not trying to be him, Lo que me ha ayudado mucho es yo no tratar de ser él, but to know why God made me and what was the purpose, my gift. How could I use my gift alongside with his gift so we can move the body of Christ forward? sino que en vez de ser como el que Dios me dio a mí, que me hizo a mí, para entonces usar eso para que lo use para mi esposo y para que los dos pudiéramos hacer lo que Dios quiere en nuestra vida. And I believe that's how the body of Christ. Y yo creo que así es como el cuerpo de Cristo se desarrolla y debe de caminar. Poderoso Dios. Ese es hermoso. Yo creo que cada persona hoy, tanto esposo o esposa, que ha estado escuchando esta dinámica de conexión, ¿verdad? En el nombre de Jesús puede darse cuenta de cómo Dios está haciendo las cosas y cómo es posible que un matrimonio, siendo diferente, pueden conectarse juntos y pueden hacer el trabajo de Dios en la posición en que Dios los ha mandado. Fíjese que los dos hemos crecido cuando Dios nos unió. Oh my, que Lo que ella cargaba impartió en mí una sabiduría que conectó conmigo y yo vi el desarrollo y ella lo mismo. O sea, esa conexión lo que hizo fue que nos dio crecimiento a los dos. Pero el problema está en saber reconocer. Y ya cuando hay un lado que se cree más espiritual que el otro, ahí es donde falla. Eso es así.
¿ok? Porque si te crees más espiritual, entonces piensas que tú no puedes recibir nada de tu esposo o de tu esposa. No, y el celo ministerial. Tengo celo porque yo quiero hacer esto, o tú quieres hacer lo que yo quiero hacer. Exactamente, Ay, exactamente. la profeta Alice puso algo que me gustó mucho y lo voy a leer. Dice, verdadero y poderoso reino de Dios en lo apostólico y profético, en un matrimonio, una bomba atómica para la atmósfera. Gloria a Dios, bendiciones, dice. Poderoso, eso quedó porque es claramente cuando ese matrimonio está conectado, está sabiendo su posición, están uniéndose el uno para el otro, sabiendo lo que Dios depositó, esa semilla que está dentro de cada uno de ustedes, que florece y se conecta, pues es lo que llamamos lo que puede detonar. El enemigo sabe que tiene que huir. No hay demonio que se resista. Mire, esto es que todo lo que tocamos y todo lo que está en la atmósfera, cuando hay un matrimonio conectado poderosamente de esta manera, la verdad es que va a haber algo explosivo del Señor, va a haber una revelación, va a haber sabiduría, va a correr el poder de Dios, la gloria de Dios se va a manifestar y Dios lo va a usar de una manera sobrenatural porque en la conexión hay fuerza y hay poder. Fíjese, eso es tan importante porque yo puedo ayunar 40 días y yo puedo bajar con la unción más grande y voy a tener una victoria tremenda en el ministerio afuera. Pero la victoria en mi casa no depende de los ayunos, depende de la unidad que yo tenga con mi esposa. Amén. ¿Okay? Porque una de las cosas que nosotros acostumbramos a hacer y siempre hemos visto una diferencia inmensa. Yo puedo orar solo todo el tiempo que puedo orar y ella puede, pero cuando los dos nos unimos juntitos, la mañanita, aunque sean 15, 20 minutos y empezamos a orar juntos, eso manifiesta una unción totalmente diferente y eso tiene que ver con la casa. Ay, qué lindo. Y Eso donde quiera que vayan. Y donde sí. quiera que estén, ahí está transportado, está lo que es la vivencia espiritual Sí. de unidad. Y nosotros acostumbramos declarar declarar y ordenar el día de nosotros y de nuestros hijos. Oh, qué Y lindo. bendecimos sus salidas y sus entradas. Bendecimos sus escuelas. No, ¿verdad, mi amor? Y eso ha sido una estrategia. ¿Por qué? Porque nos hemos dado cuenta de la influencia de autoridad que cargamos sobre nuestra casa. Poderoso Dios. Mm. Qué bello. Y como estábamos hablando ahorita, eso fue lo que le enseñó a la pastora Marilis, que aún antes de casarse, ella oraba por su esposo y oraba por sus hijos y por sus generaciones. Esa oración que ella tenía hijos, todavía no se veía lo que Dios tenía, pero ella lo declaraba y lo veía y lo bendecía. Yes, amen. Go ahead. That was a time frame when I didn't even know there was nobody around. Ese fue un tiempo que no había nadie, no había esposo, no había nada. There was nothing going on. I was very single Estaba yo soltera y for a lot of years. por muchos años. And there came a time where the Lord dropped in my spirit. Y Dios me depositó en mi espíritu. But you know, before I say that, this was very important. Pero antes que diga eso, esto es bien importante. There came a time where I started, I was praying to the Lord, and I went back and I read this verse. Había un tiempo que yo estaba orándole al Señor y leí un versículo. And the verse says, delight in the Lord. Y el versículo decía, deleítate en el Señor And He'll give you the desires of your heart. y Él te dará el deseo de tu corazón. So at that moment, En ese momento, I said, well, Lord, give me the desires. Show me how to pray. Give me the desires. That is in your will for me to entonces pray. yo dije, bueno, Señor, pues entonces dame el deseo que es la voluntad tuya para mi vida. And at that moment, the prayer for me was, Y en ese momento la oración para mí era, He'll have me pray for my husband, me puso a orar por mi esposo cuando no tenía ninguno. for our children, even though I never thought I would. Me puso a orar por mis hijos, aunque yo pensaba que no podía tener hijos. Wow. For the generation. Y por las generaciones de mis hijos. And that was the prayer that the Lord had put in my spirit for years. Y Dios me puso esa oración en mi espíritu por años. So it wasn't that like
no 6-month prayer or 1-year prayer No era una oración de un año ni un mes. or 6 months. It was a prayer for a good Fue una oración 4 por or 5 varios years. años. It was Oh, poderoso Dios. before that I got to see that prayer be answered. So I believe it's very important to ask the Lord, what is your will in my life? What is it that I should be praying? Put in my spirit that I should pray. Entonces, muy importante pedirle a Dios cuál es la voluntad tuya para mi vida, para yo orar tu voluntad. Amén, gloria a Dios. Give me the blueprint of my life. Y enséñame el blueprint de mi vida, o sea, el diseño profético, lo que tú tienes para mí. And that was one of the key prayers that he had put in my Y spirit. esa fue una oración que él puso en mi espíritu. And when Qué it came lindo. about, when he answered it, Y cuando él la contestó, of course, my faith. entonces mi fe vino. Well, my Quiere faith decir que ella estaba orando por mí sin yo conocerla. yes. I used to ask the Lord to give him a hug and a kiss for me. Ella le decía al Señor que me besara y me abrazara Oh my God. y que me guardara. Poderoso Dios. Y fíjate que así mismo pasó. Así mismo pasó. Ella llevaba 8 años sola, yo llevaba 8 años solo. Nos habíamos conocido cuando joven, pero habían pasado 18 años que no nos habíamos visto. Mi alma te adora, Jesús. Y una cosa llegó a la otra y nos encontramos un día, y cuando nos encontramos el Señor me dijo, esa es tu esposa y le voy a dar los hijos que ella está esperando. Y cuando yo la vi, yo le dije, mira, el Señor dijo que te va a dar hijos. Ella me miró y me como quien dice, no vengas para acá a profetizar con eso, porque era un tema muy sensible, pero la gloria sea para el Señor. Déjame decirte, cuando menos lo esperábamos, Dios proveó la boda, Dios proveó todo, nos proveó la ceremonia, proveó todo. Y después de casarnos 2 semanas después, ella ya estaba cargando en el vientre nuestro primer hijo. Oh my God. ¿Cuántos hijos tienen, pastores? Tenemos 2 chiquititos. Yo tengo más hijos cuando era joven, pero yo y ella tenemos 2, Abraham y Jonas. Oh, qué poderoso Dios. Si supieran que se me fue el tiempo, ya nos pasamos hace ratito, porque, wow. Sí, I'm sorry. Como les digo, hay que hacer otra parte más, porque no terminamos. Es más, no empezamos en el área. No. Pero fuimos obedientes a la palabra de Dios y dejamos que el Espíritu Santo ministrara. Yes, Amén. Amén. Estoy segura que Dios está y estará hablando a muchas vidas a través de este programa. Va a haber restauración, va a haber sanidad y las cosas se van a poner en orden. Sí, el orden se toma para atrás simplemente con un arrepentimiento, un cambio de mente, un cambio de corazón. Oh, poderoso Dios. Lo que has estado haciendo, si no te ha funcionado hasta ahora, entonces cámbialo. Eso es. Cámbialo, porque algunas veces el primero que tiene que cambiar soy yo. Eso es. En nombre de Jesús. Y a través de mi cambio las circunstancias, cambio lo que está sucediendo en mi casa con mis hijos. Y amén. Yo creo que hay padres y madres que están retomando su autoridad y están empezando a darse de cuenta que hay un orden establecido por Dios, que es el deseo de Dios que se ha manifestado en sus hogares. Amén, poderoso Dios. No hemos entrado a hablar cómo se reconstruye el matrimonio, cómo se establece, aunque hemos hablado cómo trabaja el matrimonio y el ministerio, no hemos hablado del libro Nuevos Comienzos y lo que Dios ha hecho a través de ese libro que está haciendo para todo ministro, toda persona que ha sido restaurada. En la parte de abajo, en el cintillo, aparece la información del profeta y pastor Abel Rosario. Se puede comunicar a abel.rosario.ministry@gmail.com y ahí está el teléfono 772-626-1056. ¿Estamos correctos, pastor Abel? Sí, estamos correctos. Okay. Estamos correctos, puede comunicarse ahí. Le prometo que vamos a tener otra vez al pastor Abel. No sé cuándo va a ser, pero lo vamos a tener. Porque hasta 2021.
Ese es para la gente del 21, pero estamos ahí en el nombre del Señor. Aquí pues dejo información mía, le invito a todas las personas que están en el área. Este miércoles 2 de diciembre a las 5:30 estaremos cortando la cinta Cut Robin Robin Cut de nuestro tercer Access Center, y en este lugar vamos a tener un food pantry y vamos a tener un thrift store donde vamos a atender la comunidad. Así que estamos cortando cinta, nuestra cobertura, el apóstol Alex Castro estará llevando la oración. Allí habrán personas de Dios, habrán personas que son sponsors, pero sobre todas las cosas estamos trayendo un mensaje, y es que la iglesia hace trabajo social también. Como ministro me ha dado Dios la oportunidad por 8 años de dirigir esta fundación Bethel for Honor Outreach Center, y estamos haciendo nuestra tercera oficina. Esta va a ser en Orange City, 2401 Grace Avenue, en la suite 22, 23, 24 y 19. Estamos haciendo todos estos eventos. Así que nada, le dejo saber a todo el mundo, este jueves también de 1 a 3, todas las personas del área de Volucha o cercanas a Deltona y Orange City, vaya a buscar alimentos. Tenemos compra para toda la comunidad para bendecir cada hogar en medio de esta pandemia. Siempre la iglesia está presente, siempre la comunidad está presente, y Bethel for Honor está presente. Bueno, se nos fue el tiempo. Sé que fuimos 6 minutos de más, pero esto ha sido la gloria de Dios. Amén, amén, amén. Pastores, profeta Abel, le bendigo y nos preparamos para el 2021 porque lo que viene es mejor todavía, ¿verdad que sí? Amén, amén. El 2021, nosotros lo hemos declarado el año, la palabra que Dios me dio para nuestra iglesia, el año de la materialización. Ay, santo Dios. Dice, es tremenda enseñanza ese libro, lo recomiendo. Ay, ese es un libro, pastor, que estábamos hablándolo ahí. Así que en medio de todo, ¿quién es? Gerardo Leal. Así, estoy de acuerdo contigo, Gerardo. Vivencias, testimonio, desarrollo y restauración. Necesitamos aprender, necesitamos educarnos, necesitamos ver el testimonio y lo que Dios ha hecho con nuestros líderes, con nuestros ministros, y cómo Dios también lo puede hacer con cualquiera, porque Dios no tiene hijos favoritos. Dios lo que busca son corazones, busca humildad, busca arrepentimiento, y quien ordene su casa y ordene todos sus pensamientos. Bueno, si no, seguimos predicando. Nos vemos. Gracias, pastores. Gracias, profeta. Gracias por estar conmigo una vez más, y sé que es de bendición. Así que a todos los bendigo. Nos vemos el próximo lunes. Muchas bendiciones, y recuerda que Jesucristo es el Señor. Él te ama. Solo tienes que sentir su espíritu para que tú veas cómo es el amor de Dios. Bye. Bendiciones.